Hola, hoy les traigo un informe recorriendo la carrera de Babasónicos en los 90s. Una banda que sin dudas tiene dos etapas bien marcadas, el pre-Jessico y el post-Jessico. Acá vamos a tratar nada más los primeros años, los primeros 5 discos que para mí son los más interesantes de la carrera de la banda. La otra etapa está muy buena también, pero los primeros 5 discos y los 90s para mí son la mejor banda de la historia del país. En 1992 publicaron su disco debut, Pasto. El que aparece en la tapa es un amigo de la banda que hacía de manager en esa época. Al disco lo grabaron en un estudio en una quinta en las afueras de Buenos Aires. Me imagino que debe haber sido súper divertida la situación. Y eso se nota en el disco, esas vibras así como súper distendidas. Y a todo esto, la banda existía hacía muy poco tiempo. Incluso creo que habían tocado en vivo una sola vez antes de entrar a grabar. A diferencia de las bandas de la época que generalmente pasaban años ensayando antes de entrar a grabar el primer disco. Contó con la participación de Gustavo Cerati y Daniel Melero, que apadrinaron a la banda desde su comienzo. También aparecen Ariel Minimal y Flavio Echeto. Ese mismo año, Cerati los invitó a abrir un show de Soda Stereo en Obras y eso ayudó mucho a la difusión de los Babas. Igual ya de entrada, los Babasónicos fueron en cierta medida mainstream, porque a su debut lo publicaron con una multinacional como es Sony Music. En esa época se estaba dando un recambio generacional y los Babasónicos venían bien decididos a ser parte de ese cambio. Una nueva generación a la que le importaba nada el pasado. Una canción que expresa bastante bien ese espíritu es De Generación, con su estribillo que dice: a su videoclip lo pasaban bastante seguido en MTV, que dicho sea de paso fue donde los conocí. Fue el único videoclip que hicieron para Pasto. Es un muy buen disco, pero si tendría que hacer un top de los Babasónicos en los 90s, lo pondría en el último puesto. Igual aclaro que me gusta bastante. Mucho. Está perdido en un desierto de palabras. Tiene temazos como Natural y Sobre la Hierba. Después tiene algunas cosas de rellenos y esos separadores como Canción de la Bandera, Madafaca, etcétera, etcétera, que están al pedo. Son hasta molestos y no aportan nada. Se nota que era una banda de pibitos que querían hacer todo a la vez en su primer disco. Incluso llegué a hacerme una playlist en Spotify sin todas esas cosas que están al pedo en el disco. En la descripción del video está el link para escucharlo sin todas esas boludeces en Spotify. Entonces, así el disco, en vez de tener 20 canciones, se resume a las 11 que son las que van. Nadie con un arma sabe bien qué es lo que pasa. En 1994 publicaron su segundo álbum, Trance Zomba. En este suman a la banda como integrante estable a DJ Peggin. En esa época poner a un DJ en la banda era sinónimo de somos re modernos. Creo que el primer videoclip de este disco fue el de Malón. Ahí se volvieron la banda argentina definitiva de la movida alternativa de los 90s. Una excelente canción con un gran videoclip que los definía como una banda distinta a todas. Igual, si bien MTV pasaba sus videoclips y sonaban rock and pop, por ejemplo, no eran tan convocantes. Claramente llevaban gente, pero no tanta. Como para mí sí lo merecían. La mayor parte de la fauna del rock de la época los veía como unos bichos raros, y los discriminaba por varios motivos. Trance Zomba es un discazo, considerado por muchos, entre los cuales me incluyo, como el mejor disco de Babasónicos. Es rarísimo y maneja distintos estados a lo largo de sus 12 canciones, más una canción escondida al final. Tiene excelentes canciones para todos los gustos. Funk, rap, hardcore, alternativo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que se puede criticar de este disco tal vez es que no suena muy bien que digamos. Igual creo que eso le da también cierto encanto extra.
ya que gracias a eso genera como una sensación aún más extraña y única al escuchar este discazo. Fue grabado en la ciudad de Buenos Aires en el estudio móvil Gibraltar y mezclado en los estudios Moebio. Y lo mandaron a masterizar a la ciudad de Nueva York. Acá ya empezaron a producir más videoclips hechos por Adrián y su hermano bajo el seudónimo de Benito Escorza. Los que más se destacan son los de Malón y Montañas de Agua. Están buenísimos y tienen bastante producción. Si hacia algún lado vuelve de él, solo imagino una cosa. En 1996 publicaron Dopádromo, su tercer disco. Al igual que los dos anteriores, la propuesta de este álbum es diferente. Dopádromo es seguramente el disco más experimental de su discografía. Es aún más raro que Trance Zomba y también es más oscuro. Es un disco que no se parece a nada y suena mucho mejor que el anterior. En la versión en CD, después de sus 12 canciones, aparecía oculta en el track 13 de nuevo la canción número 3, Cibernesia, pero con su final un poquito cortado. Si alguien sabe el porqué de eso, por favor pónganlo en los comentarios, porque siempre me dio mucha intriga y no encontré información en ningún lado. Todos se van porque el viento los llama. Ya desde su arranque con la tranquila y misteriosa Zumba, el disco se vuelve hipnótico. Es un verdadero viaje que va para todos lados. Reda para escucharlo de principio a fin sin pausa. Con este disco se terminaron de afianzar como la banda más rara del rock argentino. Filmaron varios videoclips. El Medium, Viva Satana, Perfume Casino y Su Siervo. Todos producidos por la banda. Uno mejor que el otro. Creaban una atmósfera que te sumaba mucho a la intención de ser diferentes al resto. En el librito del CD dice que fue grabado en el estudio El Pie y fue coproducido, grabado y mezclado por Andrew Weiss, quien ya había producido un par de discos de la banda norteamericana Win. Aunque, según dijo una vez Mariano en una nota, apenas coprodujo. Lo que sí hizo fue grabar y mezclar. Lo mezclaron en Estados Unidos y ya que estaban por la zona, aprovecharon para hacer su primera gira por México. Lo más parecido que Dopádromo tiene a un hit es su primer corte de difusión, Viva Satana. Viva Satana, viva Satana. Una rarísima y excelente canción que hace recordar a los Spaghetti Western, que está inspirada en la actriz estadounidense Tura Satana. Canción la cual está sostenida principalmente sobre la batería y el bajo, junto a una orquesta que según me dijeron está medio desafinada. No me doy cuenta de esas cosas. Aparte de su muy llamativo videoclip. El disco cierra con Su Siervo, que por su onda así medio metalera y su letra, tranquilamente podría haber sido parte del siguiente disco. Una especie de transición entre ambos mundos. En 1997 publicaron Babasónica. Es sin duda su disco más oscuro y pesado. Un álbum que tiene canciones, las cuales hasta se podrían considerar heavy metal. Aparte, las letras tienen tintes satánicos, haciendo foco en el mal como tema central del álbum. Es sin dudas un disco que nadie esperaba que hagan, y el resultado está buenísimo. Un gran disco de guitarras distorsionadas al frente, con algunas canciones más tranquilas, pero igual de oscuras. Fue grabado en New Jersey, en Estados Unidos, por Gustavo Iglesias y lo mezcló Andrew Weiss. Para este disco hicieron 4 videoclips. Fueron Ego Cripta, 6 vírgenes descalzas, Sátiro y El Adversario. Este último cuenta con la participación de Panam, quien en esa época aún no era animador infantil y era vedette. Parece que la contactaron a través del padre de Mariano Roger, quien era el popular actor Rolo Puente y la conocía del teatro de revista. En definitiva, es un disco genial que incluso tiene muchos fans que no son tan fans de la banda, pero sí de este disco. Zafiro, Zafiro.
Al igual que todos los discos de Babasónicos en los 90s, cada disco tiene una personalidad muy marcada. Babasónica realmente genera un clima muy distinto a sus demás álbums. Te despertaste con la extraña sensación. En 1999, para su quinto álbum Miami, otra vez volvieron a sorprendernos con otro cambio de sonido y concepto. Todo el rock demoníaco de Babasónica queda totalmente a un lado para darle paso a otra cosa. Miami es sin duda el nexo entre los 90s y el resto de su discografía, cuando estallan a nivel mainstream en 2001 con Jessico. A diferencia de su antecesor Babasónica, el cual ensayaron mucho antes de entrar a grabarlo, acá muchas de las canciones las terminaron en el estudio y nunca fueron ensayadas por la banda. Esa forma de ir sumando así de a poco como una especie de rompecabezas. Astro de volante. Distintas formas de grabar un disco que dan resultados diferentes. También fue el último disco en el que DJ Peggin fue parte de la banda. Disco que fue grabado en el fin del menemismo, donde la ciudad de Miami representaba mucho en la cultura popular argentina de ese momento. Ya desde la tapa con el mapa de Estados Unidos, donde está señalada la ciudad de Miami, pero cuando mirás más de cerca te das cuenta que es el mapa de la Argentina de costado y no Estados Unidos. Belleza pálida, no sos igual. Es un disco súper ecléctico e interesantísimo. Tiene 18 canciones, pero se pasan volando, no se vuelve largo innecesariamente el pedo como otras bandas. Al igual que Babasónica, fue grabado por Gustavo Iglesias y mezclado por Andrew Weiss. Se podría decir que es el último disco raro de Babasónicos. Después siguen siendo los raros del rock, pero con la diferencia de que su música, ya no tan experimental, convencieron a los públicos masivos. Sin dudas hay un Babasónico antes de Jessico y otro después. Todo lo siguiente me gusta mucho, pero la época de los 90s me gusta demasiado. En los 90s esperar cada lanzamiento de Babasónicos no sabiendo con qué te iban a sorprender era algo totalmente mágico. Aparte de que jamás defraudaron. Una banda única e inigualable. Todo está en crisis, bajo el cielo de Piscis. Con Miami se les acabó el contrato que tenían con Sony Music. Y como banda independiente publicaron Groncho, Vórtice Marxista, Vedette y Babasónica Electrónica. Discos que vendrían a integrar la discografía paralela y no oficial de la banda. Porque si bien son canciones grabadas en estudio, son outtakes de distintos discos, o sea, canciones que por distintos motivos quedaron afuera de ellos. El primer lanzamiento paralelo fue Vórtice Marxista, que agrupaba outtakes de los discos Pasto, Trance Zomba y Dopádromo. Fue publicado en 1998 con 8 canciones y fue reeditado en el 2000 con 3 canciones extras. Está bien, pero no sé si alguna de sus canciones está a la altura de los discos donde fueron discriminadas. Por algo no entraron. La canción que más se destaca para mí es Larga Siesta, un outtake de Dopádromo que es la que abre el disco. Babasónica Electrónica es un álbum de remixes del disco Babasónica. Algunos hechos por ellos mismos y otros por bandas como El Otro Yo y Daniel Melero, entre otros. Un disco que no aporta nada interesante y yo creo que es para escucharlo 1 o 2 veces y chao. Igual les aclaro que siempre odié los remixes de bandas de rock que hacían en los 90s. Y este disco no es la excepción. Groncho está formado por outtakes de Miami. Un simpático disco, no tengo mucho más que decir de él. Tiene lindas canciones. No está tan bueno como Miami, pero está bueno. Hay gente que es fan de estos discos. A mí todo bien, pero no me representan gran cosa. Vedette es el disco de outtakes de Babasónica. Igual no va tan en la onda de Babasónicas de guitarra al frente y letras sobre el mal. Un poco hay de todo eso, pero no es lo principal. Muchas veces las bandas dejan afuera de discos canciones simplemente porque no encajan en el concepto de ellos, de los discos, del disco en cuestión. Pero no significa que sean malas. Igual para mí son canciones que no están al nivel de Babasónica. Están bien, pero no tan bien.
Creo que la que más se destaca son Chupagás y Dopamina. Espero que les haya gustado el video. Si es así, un like, si se suscriben, ayudan un montón. Los voy a invitar a que hagan clic y miren este video que va a aparecer acá a continuación. Seguramente les va a gustar. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo video.